¿Qué tal? Esta es la cuarta conexión de Historia de los géneros audiovisuales. Iniciamos. Como siempre, tenemos un pensamiento en esta ocasión a cargo de Pablo Picasso, que nos dice este pintor y escultor. Todo lo que puedes imaginar es real. Todo lo que puedes imaginar es real y tiene mucho que ver con esto que tanto nos apasiona, que es el mundo audiovisual, la capacidad de poder llevar a la realidad nuestras ideas de la mejor manera y proyectarlo en los diferentes medios audiovisuales. Es el pensamiento de esta semana a cargo de Pablo Picasso. Para esta sesión, para el día de hoy, vamos a estar hablando vamos a hacer ese repaso de la tercera unidad. Vamos a ver la presentación de la unidad 4 también y las actividades por realizar ya en la recta final de nuestra asignatura. La semana pasada hablamos de los géneros televisivos. Hicimos un recorrido, aclaramos temas, términos, qué es la televisión, cómo se transmite la señal de televisión. Hicimos esa diferenciación entre el cine, donde el proceso de filmación, lo que se filma se procesa y se reproduce. En la televisión tenemos la captación o la grabación. Lo ponemos como captación porque puede ser en vivo, en el caso de la transmisión, y la recepción. Debe existir de manera simultánea equipos que están recibiendo la señal, a diferencia del cine. Hablamos del término de programa de televisión, hablamos de los géneros televisivos, que encontramos tres grandes grupos. Algunos autores hablan de dos grupos, pero para nuestro estudio vamos a dividirlo en tres grandes grupos. Comenzamos por el informativo, que a su vez tiene varios subgéneros. El género entretenimiento, hablamos también del género ficción, y vimos esa interesante historia de la televisión, comenzando por sus antecedentes, los inventos que en su momento propiciaron o ayudaron a la creación de lo que tenemos hoy en día: el teléfono, la radio y el cine. Hablamos de una época de prehistoria en la televisión, donde había una competencia entre el viejo continente y Estados Unidos por la supremacía, por los avances, como poco a poco se fueron perfeccionando gracias a la competencia entre diferentes naciones que buscaban el primer lugar en cuanto a tecnología. Vimos cómo fue evolucionando el control remoto. Luego teníamos un control remoto ya inalámbrico. En cuanto a la televisión en Panamá, en la zona del canal, lo conocido como la zona del canal, hablamos de la primera transmisión, el primer canal panameño, con transmisiones género novela, informativo, porque RPC ya tenía una emisora de radio y lo que hicieron fue llevar el contenido a la imagen. Una interesante transición. Hablamos de la aparición de televisión portátil, eventos importantes como la televisión a color. Aparecen los televisores que ya se parecen más a los que tenemos en esta época, y cómo estos modelos fueron modificando también el comportamiento del televidente. La televisión siempre ha estado en constante evolución, siempre en búsqueda de del televidente, de captar, puesto que recuerden que la finalidad es comercial de la televisión en su gran mayoría, excepto las televisiones educativas.
y las televisiones estatales. En cuanto a TDT, les dejé una asignación y es importante conocerlo, cómo va a haber un apagón eh, analógico, la diferencia entre la señal analógica y la señal digital. La señal analógica es la proyectada y que se conoce desde ya mucho tiempo atrás de parte de nuestros abuelos, nuestros padres, incluso todavía hay televisores con esa señal analógica que se ve un ruido, no se ve la señal nítida, tampoco es capaz de tener la señal en HD, con las dimensiones 16:9. En fin, ese cambio que va a haber en Panamá y que ya se han hecho varios simulacros este año, es un proceso que ya tenía años planificados, pero por el tema de la pandemia se postergó y se está retomando y va a haber un apagón entre en Panamá y Colón, serían los primeros lugares, las primeras provincias donde ya no va a haber señal analógica, y sucesivamente las demás provincias. El tema es liberar frecuencias, porque cuando les comenté cómo se transmite la televisión, utiliza frecuencias que ya son parte del Estado y ya esas frecuencias le tienen otras finalidades, otra ocupación en el espacio. Y la señal TDT también es una señal que utiliza frecuencias, pero más altas, frecuencias más altas, y ofrece, en cuanto a la calidad, ofrece mayor calidad, mayor, digámoslo así, la reproducción de los colores, mayor fidelidad. Y obviamente podemos entregar a nosotros como productores, como realizadores, como creadores de contenido, podemos entregar mayor calidad y se puede apreciar de mejor manera tanto la parte del audio y del video. Importante eso. Y cómo se puede ir generando nuevos contenidos. Para hoy, ¿qué vamos a estar hablando, muchachos? La cuarta unidad. Vamos a estar hablando de los géneros digitales. Vamos a hacer, como siempre, nuestra acostumbrada explicación de ciertos conceptos que debemos estar claros para dominar lo que vamos a estar desarrollando. Y brevemente, y les digo que les pido que el material que está en la cuarta unidad pueden ir acompañando la lectura con este contenido. Y paso a paso vamos conociendo y analizando la historia de los géneros audiovisuales, ¿cierto? Desde sus inicios hasta nuestros días. Y vamos a iniciar formalmente los términos que manejamos, y el término medios digitales. Entendemos a los espacios en los cuales se genera la comunicación y el intercambio de información entre usuarios y productores de contenido digital. Y, es decir, todas aquellas plataformas que se encuentran disponibles en Internet. Eso es lo que conocemos como medios digitales. Permite el intercambio de información entre usuarios y nosotros como productores de contenido podemos hacer llegar nuestro contenido al receptor, al usuario, a la audiencia. ¿Cuáles son los tipos de medios digitales? Dentro de la clasificación de medios digitales aparece una amplia variedad de plataformas. Tal es el caso de lo que ocurre con las redes sociales, los diferentes sitios web, las plataformas de streaming, los videojuegos, las aplicaciones en dispositivos móviles, etcétera. Actualmente han surgido nuevos tipos de medios digitales, tales como son la realidad virtual, que poco a poco se ha ido desarrollando, la realidad aumentada,
que poco a poco buscan esa experiencia inmersiva de receptor de nuestro contenido y cómo podemos desarrollarlos con mucha más tecnología del lado de nosotros. Y estos contenidos y estos medios, estas modalidades abren la puerta a nuevas posibilidades de interacción entre los usuarios y estas nuevas plataformas. Los videojuegos y ahí les adelanto, la actividad tiene que ver con videojuegos y cómo es una manera de integrar de una forma fabulosa y nos hace a nosotros protagonistas de la historia. No solamente estamos sentados viendo, también de estas plataformas de streaming que poco a poco han ido modificando la manera de nosotros cómo generamos contenido. Y surge la idea, la pregunta principalmente, ¿qué es el social media? Ustedes lo han escuchado. Y es la práctica, el social media no es más que la práctica de utilizar una plataforma en línea dedicada para mantener contacto, interactuar y colaborar con personas, con compañeros, amigos, familiares de vías afines. Los sitios donde se hace esto son conocidos como redes sociales. Entre los más populares que ya todos sabemos, está el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Esto permite a las personas mantener conexiones sociales, mantenerse informados y acceder, además de compartir una gran cantidad de información. Los sitios de redes sociales han recorrido un largo camino desde que se lanzó el primero en 1997. Según un estudio, en enero del 2022 se indicó que ya hay más de 4.620 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo. 4.620 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo. Impresionante esta cifra. Y hay que tomarlo en cuenta, por eso que estamos aprendiendo y conociendo sobre cómo podemos generar contenido para estos medios. Pero ¿cómo funciona el social media? La respuesta a qué es el social media implica además tener conexiones tanto en el mundo real como en el digital. Actualmente este término se usa principalmente para hacer referencia a las comunicaciones sociales en línea. El Internet ha hecho posible que las personas se encuentren y se conecten con otras personas que de otro modo nunca habrían conocido. Y son plataformas como Twitch, incluso permite que los usuarios interactúen con sus gamers favoritos mientras los ven jugar. Todo este funcionamiento depende de la tecnología y de la conectividad a Internet. Las personas pueden acceder usando las computadoras, tablet o smartphone. Pero hay que marcar una diferencia entre el social media y redes sociales. Los medios sociales o social media son las plataformas de comunicación online, herramientas, blog y medios de comunicación. Cualquier canal de comunicación que permita la conversación, escuchar y conectarse. Es decir, que técnicamente Facebook, WordPress, Waze, Twitter y demás son efectos medios sociales. Las redes sociales, en cambio, son el vínculo que se crea de los medios sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Es la conexión entre los usuarios generando una comunidad de individuos que comparten intereses, opiniones y rasgos similares en un único espacio virtual que es un grupo o comunidad. En conclusión, tenemos que los medios sociales son las plataformas que tenemos a disposición para crear comunidades dentro de un nicho, es decir, redes sociales.
Y hablar de los medios digitales obligatoriamente es hablar de Internet y debemos conocer e iniciamos este viaje en el tiempo a través de fechas importantes en la historia del Internet. Y la existencia del Internet no habría sido posible sin que el telégrafo, la radio, el teléfono y la computadora asentaran esas bases del camino. Estas invenciones fueron cruciales para el desarrollo de Internet, una plataforma que revolucionó la comunicación global. La historia del Internet tiene un trasfondo, eh, digámoslo así, para entrar en contexto, tiene un trasfondo militar, de guerra, de protección de datos, en fin. Y tiene mucho que ver con estas dos naciones que ya conocemos que siempre andan en disputa. Siempre el pulseo, primero que se mandó el primer satélite al espacio por parte de la Unión Soviética, en ese tiempo conformada por varias naciones. Luego, el primer hombre en el espacio, también de parte de la Unión Soviética. Luego, Estados Unidos pone el primer hombre en la Luna, como parte de la promesa del presidente John F. Kennedy. En fin, esto hacía que las alertas se pusieran al máximo y hubiese esas metodologías para incluso protegerse de ataques nucleares. Entonces, y eso todavía está en tela de duda y no está muy bien esclarecido. Pero es así cuando en 1969 la historia de Internet inicia con su primer mensaje enviado a través de ARPANET, la primera red de computadoras creada por encargo del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos para utilizarla como medio de comunicación entre diferentes instituciones académicas y estatales. ARPANET fue una interconexión principalmente entre computadores de punto a punto en los Estados Unidos. Y así en nuestro viaje en el tiempo vamos a 1971, cuando Ray Tomlinson fue quien envió el primer mail y se lo envió a él mismo. ¿Y qué envió Ray Tomlinson? Estas letras, que si se dan cuenta son las primeras letras del teclado, o sea, él tecleó y se lo reenvió, se lo envió, y él es considerado el padre del email. Luego, en 1972, ARPANET ya no era utilizado solo por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, sino que por la Oficina de Correos de Inglaterra y otras compañías de telecomunicaciones. Fue cuando Vinton Cerf, señor que está aquí, obviamente estaba más joven, junto a los investigadores Jürgen Dahl y Carl Sunshine, propusieron que todos trabajaran en una sola red unificada y global llamada Internet, nombre que se le mantiene hasta el día de hoy. En 1980 surge este personaje que creo que todos conocemos y es Pac-Man, de la mano de su creador Toru Iwatani. Como anécdota, él estaba comiendo una pizza cuando la idea del famoso personaje le vino a la mente, y existe una palabra curiosa en japonés, puk puk, la cual es usada para referirse a masticar haciendo ruido. Esto hizo que en Japón el juego se llamara Pukman, y de ahí Pac-Man, que hizo su debut el 22 de mayo de 1980. ¿Y por qué les menciono este videojuego? Porque ciertamente ya habían otros juegos
videojuegos, juegos electrónicos, pero este cambia la narrativa, hace un giro en la narrativa de las historias y ya, o sea, ya crea otra manera de jugar, ya integra al jugador de otra manera. En ese entonces había varios juegos de disparo, etcétera, pero no tenían la continuidad que tiene este videojuego. Como nota curiosa, a los últimos niveles, por la tecnología tenía bastantes errores, por ahí pueden buscarlo en internet. Cuando llegaban al final, sí se acababa, tenía muchos niveles, y los últimos niveles tenían errores. Bueno, saltamos de 1980, nos vamos a 1981, señores, cuando IBM, la compañía, lanza la primera computadora personal en el mes de abril de 1981. Los ingenieros de IBM terminan una de sus tareas más importantes, darle vida a la primera computadora personal, que es conocida como PC en la actualidad. En agosto del mismo año lo sacan a la luz pública a un precio de, señores, $1,565. Utilizaba MS-2, el sistema operativo de Microsoft. No era cualquiera que podía tener una computadora personal en la época, 1981. Adelantamos un poquito más la historia en el tiempo. Y quiero mencionar, me fui a 1965 intencionalmente porque este señor Ted Telson ya había hecho y había trabajado con lo que conocemos como hipertexto. Un hipertexto es un sistema de organización y presentación de datos que se basa en la vinculación de fragmentos textuales o gráficos a otros fragmentos, lo cual permite al usuario acceder a la información no necesariamente de forma secuencial, sino que desde cualquiera de los distintos ítems relacionados. O sea, cuando damos clic en un punto, pero no fue hasta 1989 cuando Tim Berners-Lee, ingeniero, fue el encargado de darle vida a la famosa www de Nelson, que Nelson soñó 24 años antes. La idea inicial era que para usar la web solo se necesitase una PC, una conexión a internet y un navegador. Y el científico presentó una propuesta a sus jefes y con ello nació la red, conocido como el padre de lo que conocemos hoy como World Wide Web, WWW. Luego, en 1990, y todavía nos encontramos en lo que se conoce históricamente como la Internet 1.0. Si bien es verdad que el envío del primer email que hablamos hace un rato fue en los años 70, Hotmail, haciendo referencia a HTML, democratizó una nueva vía de comunicación que no necesitaba de un dominio personal para enviar un mensaje. El año siguiente fue comprado por Microsoft y años después sería la plataforma base para acceder a Live Messenger. 1990. Nos vamos a 1998 y en principios de este año aparece Google, un nuevo pero tímido buscador en ese momento que luchaba por fidelizar usuarios frente a Altavista y Yahoo, que eran los buscadores del momento. En pocos años se convirtió en el buscador referente para el público en general y no le fue nada difícil convertirse en un emporio digital de mensajes online y destronaron a Hotmail. En fin, ya sabemos todo lo que conlleva Google en la actualidad. Luego, en 1999 sucedió algo importante también. Llegó Napster. Aunque fue al principio de los 90 cuando este formato se estandarizó para el consumo de audio, la revolución se vivió a finales de la década con la llegada de Napster. Se trata de la primera gran red de intercambio y que permitió a miles de usuarios de todo el mundo compartir de manera sencilla todos los archivos de audio que mantenían en su computadora.
Como consecuencia, se endurecieron las políticas de derecho de autor, pero marcó un antes y después en la industria musical, en el contenido musical. En 1999 también, finales de esta década, nació Wi-Fi, una tecnología que permite, y es la tecnología que creo que o sea, nos mueve actualmente también, nos facilita grandemente esta tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos. Nació por la necesidad de crear un mecanismo de conexión de tipo inalámbrica, compatible entre distintos dispositivos como las laptops, teléfonos móviles, las videoconsolas, televisores, reproductores de música, etcétera. Eso surgió una alianza de grandes compañías. Luego llegamos al 2001. ¿Qué podemos mencionar en el 2001? Nace Wikipedia, la primera enciclopedia hecha por y para todos los internautas. Los creadores fueron Jimmy Wales y Larry Sanger. Juntos escribieron los primeros artículos y establecieron la comunidad en Internet. Y es lo que conocemos en el día de hoy como Wikipedia. En el 2003, importante muchachos, no sé si lo recuerdan, nació MySpace, la red social más popular por el momento. La plataforma fue hecha para compartir entradas de blog, fotos, pensamientos con amigos, y aquí estábamos en la Internet 2.0, así como para conectar con personas y poder chatear con ellas. Algo similar a lo que hay en Facebook actualmente, digamos MySpace. Y inicio de este siglo se dieron muchos cambios y muchos avances en cuanto a las conexiones y tiene mucho que ver con la aparición del iPhone y luego el sistema Android. Cabe mencionarlo. Y obviamente ya la comunicación, la generación de contenidos cambiaba y aparece Facebook. Y al día de hoy sigue siendo una de las redes sociales más importantes. Y miren la evolución del logo, el nombre, y ya sabemos todo lo que conlleva esta marca hoy en día. En 2005, señores, aparece el dominio YouTube. Fue registrado el 14 de febrero de 2005 por sus creadores, Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, quienes continuaron desarrollando la página y hasta el 23 de abril nos subieron el primer video. Este fragmento de 18 segundos en que Karim visita un zoológico condensa la esencia de YouTube. ¿Cuál es la esencia? Grabar y difundir videos propios. Esa es la esencia de YouTube. Ahí en el documento, el PDF, está el link del primer video publicado en el año 2005. Y ya sabemos todo cómo ha evolucionado este medio digital, cómo ha revolucionado. Al inicio no contaba de gran calidad de subida, luego fue variando. Al inicio YouTube, nosotros los internautas de la época no le metíamos mucha mente, sí era algo novedoso, pero no tenía mucho contenido. Luego la cosa se puso interesante, igual con la evolución de las tecnologías en el Internet. En el 2009, hay que mencionarlo, aparece oficialmente WhatsApp. Nosotros nos comunicamos y realizamos muchas tareas, muchas actividades e incluso compartimos estados, historias, estados y mucho material a través del WhatsApp, y es importantísimo mencionarlo porque de este modo ya la humanidad iba tomando el ritmo que tiene en la actualidad. Ustedes porque tienen, o sea, muchos años, somos mucho más jóvenes, quizás no han sido testigos de esa velocidad, pero sí les digo que al aparecer WhatsApp fue como que la locura, porque ya todos podíamos conversar, ya no tenías que estar pegado, primero tenías que estar pegado a una computadora, ya había Facebook, pero no tenía tanto, no estaba sonando tanto,
Y ya con el WhatsApp era como que lo máximo. Entonces todos estábamos conectados, hiperconectados, mejor dicho, íbamos descubriendo. En mi caso, yo demoré bastante en tener WhatsApp. No sé, en el momento no lo sentía necesario. Luego sí sentí la necesidad porque me sentí desconectado del mundo. Es así. Invertí en mi teléfono y ya tenía mi WhatsApp, sistema Android. En el 2010, ¿qué pasó, muchachos? Nació Instagram. Esta aplicación en la que los usuarios suben fotos y videos con opción de utilizar filtros y marcos proporcionados es por la propia. Nació en octubre de 2010 en San Francisco, de la mano de Kevin Systrom y Mike Krieger. Instagram. De igual manera, si recuerdan, los videos antes duraban 15 segundos, no se podía subir un video más y ha ido cambiando, ha ido evolucionando, subiendo y permitiendo mucha más calidad en los contenidos. Lo de los reels, lo de la historia, tiene que ver mucho más con el formato, pero sí cabe mencionarlo y cómo ha ido evolucionando y ha ido aportando a la variedad en los géneros y subgéneros en los medios digitales. En el 2017, ya en el 2016 se había creado TikTok, pero en el 2017, a solo 3 meses de su lanzamiento, alcanzó 100 millones de usuarios en China. TikTok, creada por Zhang Yiming, fue lanzada en el 2017 con este nombre, TikTok, y es lo que conocemos. Antes se llamaba Douyin, no duró mucho con ese nombre, y nos da también una gran variedad, un abanico y una velocidad, y es lo que les digo, cómo va la velocidad, va tomándose nuestros días de una manera impresionante. Les digo, he sido testigo, yo he estado desde, desde el inicio que comenzó todo, las computadoras, las conexiones a internet, los cibercafé, internet café que se le conoce antes, como no había Android, para disfrutar de nuestros contenidos, bajar música, teníamos que ir a un internet café, que no teníamos computadora. Los que tenían computadora obviamente lo hacían de su casa, una conexión a internet dial-up, a veces se conectaban con el teléfono. En fin, la tecnología ha evolucionado y ha hecho que los medios digitales se hayan tomado los días de hoy. Igual los géneros que podemos apreciar, y es importante mencionar, podemos apreciar entretenimiento, información y ficción, pero también es un género blog como tal, propio de los géneros digitales y géneros demostrativos, donde podemos mencionar específicamente los tutoriales, en fin. Hay un abanico de opciones para nosotros desarrollar contenido en el Internet, en los medios digitales. Referente a vamos a hablar un poquito de las próximas clases de cómo podemos repartir o compartir o los tipos de formato que tienen que ver con los diferentes géneros digitales y cómo podemos desarrollar de la mejor manera cada uno. Bueno, tenemos una actividad. El parcial 2 lo tenemos para la próxima semana. ¿Y de qué consta? Es el 15% de la nota final. Es una actividad de equipos, 2 integrantes por equipo. ¿Qué van a hacer, muchachos? Van a investigar sobre los orígenes y evolución de los videojuegos hasta nuestros días. Y van a señalar los aspectos más importantes. Porque el videojuego ha venido a cambiar la narrativa, o sea, la manera de contar las cosas. Y tenemos que saber un poco más de la historia de los videojuegos. Le di una pista
en 1980 con un personaje que les mencioné anteriormente. ¿Qué van a entregar ustedes? Un documento PDF, una presentación, la introducción, o sea, que me haga un preámbulo. En la introducción usted me hace un preámbulo de qué tiene que ver el proyecto. El contenido, eso está a discreción de ustedes. Si quieren hacerlo todo escrito, hacer un cuadro, si quieren hacer una línea de tiempo, se los dejo ahí a su discreción. Siempre y cuando se entienda esos puntos, esas fechas, esos personajes y una conclusión. Después que usted hace todo esto, usted hace unas conclusiones y la bibliografía de dónde tomaron esa información. A manera de consejo, cuando van a hacer la introducción se hace luego de haber desarrollado el contenido. No se estén matando porque ya ustedes, cuando ustedes desarrollan el contenido, ustedes tienen mucho más material para poder desarrollar esa introducción. Entonces, primero ustedes hacen su contenido, luego hacen la introducción y luego las conclusiones. Entonces, obviamente que a la manera de presentarlo tiene que ir en la introducción primero, pero eso es a manera de consejo. ¿Cuándo lo vamos a entregar? El 12 de octubre. 12 de octubre. Está programado y se dan cuenta en la guía de clases para 11, pero como se ha movido un poquito la fecha en cuanto a esta conexión, estamos para el 12 de octubre, tenemos un día más para entregar, muchachos. Ya saben, la sección de mensajeros, preguntas, cualquier cosa a la orden, muchachos. Siempre ahí, los lunes y los miércoles, contestando sus interrogantes. De mi parte, los dejo. Nos vemos la próxima conexión, que vamos a estar hablando de los géneros publicitarios. Y les voy a estar explicando por qué, a pesar de no es un género como tal de medios audiovisuales, pero sí trabajamos con los mismos en los 3 medios y tenemos que saber esa división y cómo nosotros generamos contenido. Así que nos vemos en una próxima conexión. Saludos.